fútbol, que no había pelota, entonces, ¿qué hacíamos? Envolvíamos, ¿no? Sapo con plástico, hacíamos redondo. Bueno, éramos ya profesionales realmente haciendo pelotas artesanales, ¿no? Y con eso jugábamos en la escuela y jugábamos en la comuna, en el barrio. Perfecto. Pelota hecho con fundas, con ropa vieja, que en este caso salía de nosotros mismos, por eso era como muy pesado. Boli no jugábamos, pero había muchos juegos. Ya. Por ejemplo, el gancho hueco mesa. ¿Cuál era ese? A ver, ahí sí me tomas la lección. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Otro rato te invito a jugar. Mira, a 5 metros se hacía un huequito chiquitito en la tierra, yeah, en la tierra, y que entre así medidito a la moneda. En ese momento, Sucre, pues, ¿no? Yeah. Sucre todavía, 5 reales, Sucre y todo eso había. Entonces, el gancho hueco mesa era que si éramos los que participábamos 5, entonces cogía las 5 monedas y eso se lanzaba así. Yeah. 5 metros, 3 metros, así, máximo 3 metros, pero máximo 5 metros, 3 metros, dependiendo también el poste del niño. ¿Y chantas? ¿Sí jugabas chantas también? Yo sí jugué chantas, pues. ¿Cuáles chantas? Con las monedas, ¿te acuerdas? Que se hacía un círculo y tú ponías, digamos, la moneda ahí, las monedas, cada uno, una moneda en el círculo, y tú con otra moneda debías intentar chocar una de las monedas que estaban en el círculo para que salgan del círculo, y si lograbas sacar la moneda del círculo, claro, te llevabas de esa moneda. Chantas, me acuerdo yo que los llamaban. Y los famosos trompos también, y los trompos. Nosotros a eso les llamábamos planchas. Ah, ya, mira tú. Niños mucho allí, y ahora donde es Plancha Loma, me dicen que era un lugar donde jugaban planchas, los jóvenes, y tiene el nombre de Plancha Loma. Ya. Entonces, gacho, hueco, mesa, planchas, justo lo que tú dices, trompos. Trompos de ley, y trompos hechos por nosotros. Ah, buenísimo, buenísimo. No sé si se acuerdas. Trompo chichero. Y si con tu trompo le destrozabas al trompo del rival, ganabas. Eras el campeón. Exactamente. Luego fueron apareciendo trompitos pequeños que ya eran más finos y todo esto, ¿no? Y se tenía que tener ¿qué será? Una finura, porque si te hacías mal el trompo era borracho, pues no. Entonces tenías que tener el eje súper detallado, ¿no? Tallado. Y algunos le hacían bailar en la mano con el... Claro. Ahí le levantaban y en la mano le hacían bailar al trompo. Habían maestros, yo en eso solo para hacer bailar, pero habían algunos que no te imaginas, eran muy buenos, muy buenos. Ya, entonces plancha, gancho, hueco, mesa, trompos, jugábamos no sé cómo llaman ustedes, pero nosotros decíamos, no sé cómo sí, pues las rayuelas, pero sí, nosotros decíamos el conejito, porque era el dibujo del conejo, pues vamos a jugar el conejo. Ya. Entonces ahí pasábamos horas y horas, a veces nos olvidábamos. La perinola, jugabas la perinola, canicas. ¿Cuál era? Canicas, la perinola incluso me parece que jugábamos en finados, ¿verdad? En la época de difuntos. ¿Cómo explicar? La perinola con creo que 4 o 5 lados, ¿ya? Perdón si estoy hablando de alguna barbaridad, no he jugado años desde que era niño. Si tú le dabas la vuelta y cada lado, como una especie de trompo más o menos, como una especie de trompo, pero no, ojo, exactamente. Y le dabas la vuelta y dependiendo de qué lado caía, digamos, había que hacer algo, ¿no? Y apostabas algo simbólico, ¿no? Ahí con los demás. La perinola, me acuerdo que se jugaba eso de la perinola en la época de finados, en la época de difuntos. Y las típicas canicas, que también me acuerdo se jugaba pues con las canicas contra la pared y eso, es lo que yo también me acuerdo, ¿no? Me acuerdo ahí, pero, oye, pero... ¿Y del fútbol, eras hincha de algún equipo o no? No, yo ya fui hincha más de grande. Ya.
más de grande. Más bien yo, en el fútbol siempre he tenido respeto, porque a veces cuando somos muy fanáticos se llega a puñetes por defender a tal equipo. Por eso lo he dedicado solo al nacional nomás. Está bien, está bien. Bueno, y en este momento yo te pido que hagamos una pausa. Yo te pido que hagamos una pausa y que nos deleites con una canción. Antes de hacerte una pregunta ya acorde a una edad más grande tuya, ya, porque ya nos has contado un poco cómo fue tu niñez. Pero este momento yo creo que sería buenísimo que te lances una canción y de ahí sí te mando unas preguntas ya acorde a tu adolescencia y a tu juventud, ahí para que ya más o menos te vayas imaginando lo que te voy a preguntar y tengas la respuesta. Dale, vamos a ver. Dale, vamos ahí. Dale. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, vamos ahí. Vamos. Corazón, aquí has venido, ¿quién te ha llamado, verbenita? Aquí has venido, ¿quién te ha llamado, verbenita? Si cuántas veces te dije que no, contigo ya no, con otra sí, con dolor, con otra sí, con dolor. ¿Qué cosa quieres que traiga, Lindaura? ¿Qué cosa quieres que traiga, Lindaura? Verde como la esperanza, Lindaura. Verde como la esperanza, Lindaura. Siempre me da la platita, Lindaura, para traer las cositas de Saura. Siempre me da la platita, Rosaura, para traer las cositas, Rosaura. Más tarde que yo a la Lima, Rosaura. Qué rica borracherita, Lindaura. Más tarde llegó a la Lima, Rosaura. Qué rica borracherita, Lindaura. Como no te de querer, chiquita, como no te de amar, vivita. Si al verte tan buena moza, chula, de cosa tan peculiar. Como no te de querer, chiquita, como no te de amar, mi vida. Si al verte tan buena moza, chula, de cosa tan peculiar. Como no te de querer, chiquita, como no te de amar, mi vida. Al verte tan buena moza, chula, de cosa tan peculiar. ¡Bravo! Imagínate. ¡Bravo! ¿No será tomar un traguito? Estamos en, ¿cómo se llama? Salud, salud con agua mineral, salud con agua mineral. Muy bien. Ahora un aplauso, querido Leo, un aplauso. Y ya ahí quiero preguntarte de cajón, ¿quién te enseñó el arte de la música, de la guitarra, del canto? ¿Quién te inculcó
¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Eso es importante saber. De tu trayectoria ahí, digamos, a nivel cultural, a nivel social, porque al final la música también es una herramienta poderosa para poder rebelarse ante el poder, para ser contestatarios, y la música siempre es una herramienta igual de liberación, para dejar un mensaje. ¿Quién fue la persona que te impulsó en la música? A ver, de traviesos pasamos a sufrir. Desde los 12 años, antirracismo. Y luego a mis 15 años, que soy catequista, me vinculo a la iglesia, y en la iglesia tocaba cantar. En la iglesia no había ni hermanitas, ni jóvenes que canten. Entonces digo, yo me la aprendo. Leonidas, perdona que te corte ahí. Quisiera que recalques esta parte. Tú entraste al catecismo, es decir, eres creyente, porque creo que algunas personas pensaban que te ibas a comer a los niños y que no creías en nadie. No, yo tengo mucha fe y desde lo que he experimentado y dentro de la iglesia y resignifico nuestra propia espiritualidad andina. He estudiado mucho a Jesús para entender lo que aportó Jesús, el Jesucristo carne y hueso, venido a la tierra. Porque entiendo a todas las generaciones también de los evangélicos. Entonces, respeto a la tradición judeo-cristiana, seas evangélico, católico o la forma que exprese. Entonces, para no entrar a mayor detalle, sino si empezamos a defender si cuál tiene más razón, no vamos a salir nunca de esa cuestión. Entonces, y entras al catecismo a los 15 años, entonces. Entras ahí al catecismo a los 15 años. Más antes. ¿Ya? Yo entré a los 13 años. A los 13 años, 12 años, porque esto es intenso. Espérate, para no. A ver, un año de primera comunión. 13, sí, a los 13 años. Un año de primera comunión de 13 a 14 años. Luego se va 2 años se va para la confirmación. Yo estaba haciendo confirmación y ya empezando también este otro proceso. 15, 16 años, entonces terminé la catequesis. Como era muy estudioso y me encantaba mucho entrar en la liturgia, en la palabra de Dios, íbamos a hacer las famosas Pascuas juveniles y decimos, hay que hacer un grupo de jóvenes. Hicimos un grupo de jóvenes, estábamos como 30 jóvenes allí. Y en ese proceso no había quien anime en la iglesia, entonces digo, yo me la aprendo la guitarra, 15 años, 16 años, que ya tocará acordar con precisión. Y me enseñó la hermana Olivia Cueva. Y la canción que empecé aprendiendo, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Me acuerdo que era en la nota de mi, sol, y mayor séptima, y otra vez mi. Una cuestión así. Entonces me aprendí 4 notas. Ya, con esas 4 notas era feliz. 4 acordes que se llaman. Y bueno, luego de eso, ya animaba todas las semanas en la iglesia. A las Pascuas juveniles siempre iba con la guitarra, no tenía plata para comprar guitarra, entonces las hermanas Lauritas me prestaban la guitarra, ellos compraron instrumentos. Luego me vinculé mucho a la música andina, entonces ya no hacía solo música en la iglesia. A mis 18 años estaba dirigiendo en la UNOCAN, en mi organización tenemos un centro de salud comunitario, ¿ya? Con recursos que no es del Estado, o sea, es autofinanciamiento, aporte de la gente y hay por ahí una cooperación. Entonces ahí, con Benjamín Puertas, que en esta vez sé que está en la Organización Mundial de la Salud, está trabajando en un programa importante, Benjamín Puertas. Entonces ellos de la Universidad San Francisco de Quito
vienen a la UNOCAN, dicen, vamos a hacer un programa de música. Listo, yo me apunto primerito. Y yo quedo como director del programa de salud a través de la música andina, ProSamusa. Entonces ahí voy recogiendo siquiera unos 20 jóvenes, guambras, adolescentes. Hicimos como 2, 3 años salud andina a través de la música andina. Hay algunas canciones, ¿no? Qué bacán. Pon color a tu comida, pon sonrisa a tu sazón, el ajo y la cebolla y el verde del perejil. Entonces era resignificar. Muy bien. Para que veas dónde aprendí Oye, y ahí en géneros musicales, ya con el paso del tiempo, ¿te quedas con alguno en particular o te gusta de todo a nivel de música? De todo, me gusta de todo, con decirte que, bueno, la música andina tengo marcado, sé tocar 15 instrumentos de viento, seguramente en algunos estoy medio oxidado ya, charango también, si le hago algo. Ahí está el hombre, muy bien. Aprendí charango, pero de ahí, claro, ya saliendo a la ciudad, a mí lo que me encantaba, estaba de moda estos jovencitos que cantaban, oye, Salserín con mucho swing, ¿te acuerdas? ¿te gustaba Salserín? Vea usted, claro, muy bien. A mí, yo me acuerdo una canción famosa, pues, de Salserín, ahí, Una fan enamorada, de la novela que había de los de Salserín, pues, porque hicieron una novela, me acuerdo, hicieron una novela. Pero ya que hablas de Salserín y que me haces de acuerdo de esa canción que se llama Una fan enamorada, ahí te pregunto, ¿y la música te sirvió también para conquistar ahí algunas chicas, algunos corazones, o más bien te conquistaron a ti y te enamoraste locamente de alguien? ¿Quién fue un amor así loco, sin que des nombres, para no ocasionarte problemas? Un amor loco ahí que tú fuiste y le dedicabas canciones y le querías dar serenatas, no sé, a ver, cuéntanos ahí, sincérate, hermano. Uy, esta es jodido. Porque mira, yo me enamoré a los 20 años. Siendo catequista, entonces yo estaba dando clases a la señorita que luego me enamoré. Ya. Para que veas que la iglesia me permitió enamorar. Yo no era muy, ¿qué será? De estar con muchas compañeras mujeres. Me quedé con una compañera durante 10 años. De mi comuna, de mi barrio, estaba muy enamorado. Una cosa de jóvenes, ¿no? Entonces, yo era muy reservado en el amor realmente. Ya no era de esos que... eras introvertido, eras tímido, no eras, muy digamos, tímido, alguien así. mucho en el amor, demasiado tímido, así. Yo no sé cómo, ni hasta ahora sé cómo declaré a esta compañera que llegué a enamorar tremendamente. Y claro, ella estaba en un proceso doloroso y esta cuestión. Yo en mí marcaba diferencia con otros, mis primos, por ejemplo. Mis amigos, ellos sí eran, pero cada fiesta, cada barrio que iban. Galanes, eran galanes. Galanes, yo creo que era un amor en cada barrio. Iban, se pegaban un concierto y ya dejaban algún amor, algún corazón roto ellos ahí. No eran ni siquiera músicos, ¿verdad? Ellos ni siquiera eran músicos. Lo que pasa es que eran más guapos que uno, eran más... todos. Así que no había peladas. Entonces, pero verás, una de las cuestiones que me marcó a mí, de muy joven, claro, como hay esta cuestión del trago, ¿no? Yo hasta mis 25 años no tomé una copa de trago. Eras buen chico, entonces eras buen chico, no eras alguien así fiestero, farrero, nada que ver. Bueno, iba a la fiesta, pero no chumaba, ¿no? Ya. Claro que iba a la fiesta, tampoco era ahí. No, me iba a las fiestas, iba con amigos, pero no hacía el trago. Entonces, por eso no me querían mis amigos ni mis primos. Ya, pues tienes que tomar. Decía, no, prefiero guardar. Y yo
cuando más me insistían, yo más bien no me iba, y lo que sí era es muy estudioso. Ya. Yo desde muy guambra leía. Todavía, ¿por qué me metí también mucho a la música? Decía que hasta los 13 años, cuando se hace música permanente, desarrollas el pensamiento abstracto, o sea, abstraes de la sociedad, de la naturaleza, ¿no? Y de 13 años en adelante construyes el pensamiento crítico. Entonces yo decía, estoy atrasado, así que tengo que hacer música y tengo que leer música y leer para un poco igualar, ¿no? El pensamiento abstracto y pensamiento crítico. Correcto. Entonces, del amor así, no estaba a la vez con muchas, y no así turnando. Pero hubo esa chica fue, digamos, quien te marcó en esa época. En el mejor de los sentidos, una relación de aquellas que uno no olvida, digamos, es un bonito recuerdo y es lo que tú tienes en mente este instante, ¿no? Así tienes en mente este instante ahí. Chévere, ¿eh? Así tengo que decir, y con respeto a la familia de esta chica también, lamentablemente perdió la vida ya. Para mí fue muy doloroso, incluso después de años, ni siquiera ya hayamos visto ni hayamos conversado, como 10 años después, falleció y no te imaginas, a mí me dolió realmente. Pero bueno, me imagino, la vida, ¿no? Son historias de la vida que a uno también le enseñan mucho, ¿no? Oye, Leo, y ya que hablabas de, bueno, ya hemos topado un poco ahí el tema de este primer gran amor tuyo, ahí yo quiero plantearte que te lances ahora con el charango, lánzate ahí una segunda canción y luego más bien al regreso cuéntanos cuál es un libro que te haya marcado, porque dijiste que la lectura también siempre estuvo dentro de tus grandes pasiones y eso se nota en tus intervenciones porque eres un actor político, un dirigente muy culto, muy leído, creo que eso es indiscutible. Entonces luego cuando regreses de la canción cuéntanos cuál es un libro que te ha marcado, pero ahí vamos con otra charango, vamos ahí. Estoy intentando aprender, recordar las notas. Aguanta, está desafinado. Si no va a sonar feo, pues. A ver, ahí. Creo que está mejor, ¿no? Ojos azules, no llores, ni te enamores. Ojos azules, no llores, ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando de mí ya no. Llorarás cuando me vaya, cuando de mí ya no. Tú me juraste quererme toda la vida. Tú me juraste quererme toda la vida. No pasaron 3 días, tú te alejas y me dejas. No pasaron 3 días, tú te alejas y me dejas. Y ya. Medio oxidado. Muy bien, querido Leo, muy bien, excelente. No, muy bien. Oye, querido Leo, y ahí entonces con la pregunta que te había hecho, tú amas la lectura igual, amas la lectura.
¿cuál es un libro que a ti te marcó en su momento y tú dijiste, ese libro me amplió la mirada, la perspectiva? A ver, he leído de todo, verás. A ver, novelas, déjame acordar alguna en particular, pero bueno. De manera general, la que me marcaron en mi vida, la lucha centroamericana, la estepa verde de Omar Cabezas, me acuerdo que muy profundamente. Huasipungo, leí como un montón de veces Huasipungo. Cruces sobre el agua. De Joaquín Gallegos Lara. Así es. La que me marcó históricamente de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, El Triángulo Negrero, toda esta generación, ¿no? Leanda Hassi es un argentino que tiene mucha producción. Leanda Hassi leía asimismo un montón de producción. Y luego ya entrando a filosofía, René Descartes, Hegel, a Kant, a Nietzsche, a Heidegger. Sí. Claro, pero es tremendamente difícil entender. Yo realmente he hecho tantas veces un poco, en resumen, entender Nietzsche. Es difícil, Kant es muy difícil entender. Luego, ya los contemporáneos, sobre todo en los procesos de lucha, ¿no? A Marx, a Lenin, ¿cómo se llamaba? Con el que escribió Tres partes, tres puentes. Ya se me han ido, imagino. Pero en general has leído mucho. En general has leído mucho. Sí. Y has leído de todo un poco. Has leído literatura, has leído filosofía, has leído economía, política. O sea, creo que te ha gustado cultivarte permanentemente. Sí, por ejemplo, los que me acusan, oye, pero este es un no sé qué, no sé cuánto. Pero yo digo, oiga, yo les he leído, seguramente ellos también han leído a René Descartes, han leído a, ¿cómo se llama? Adam Smith, los pensadores de la economía capitalista. Así es. ¿Cierto? Teoría de la guerra, por ejemplo, tenemos a, ¿cómo se llama? De Sun Tzu. De Sun Tzu, el arte de la guerra. Sun Tzu. Claro. Yo creo que todo el mundo haya leído a Maquiavelo, todo el mundo, todos. El príncipe. Claro, el príncipe. Florentino, así es. Entonces, de todo realmente, ¿no? Y que entendiendo que leer no significa que estás adoctrinando, sino es entrar en la historia y sobre esa historia construir algo que no puedas repetir. De acuerdo. Y ahora que ya hablamos de lectura, de música, de tu primer amor, de tu niñez, en fin, ahora quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el momento más alegre y al mismo tiempo el momento más triste de tu vida? A ver, el momento más triste, yo recuerdo de mis 12 años hasta los 16. Como tú acabas de salir de la comuna, ir a trabajar, era bonito trabajar, pero lo que no me gustaba y no me gusta hasta ahora, y tengo así como una cuestión marcada, es el racismo. Que no te quieren porque vienes con sombrero. Yo incluso tuve que dejar mi sombrerito de la comuna para salir a Ambasto a trabajar, ¿no? Porque antes teníamos nosotros el famoso sombrero de, ¿cómo se llamaba? Pero era de un material tipo castón, ¿no? Ya. El lluvia igual protegía todo. Ya. Ese es un tema que no tolero. Te trae Hay que hacer algo. Malos recuerdos, digamos, o sea, haber vivido en carne propia el tema del racismo, me parece que es algo extremadamente doloroso, muy fuerte. Muy difícil esa parte, ¿no? Y uno de los momentos importantes que me ha puesto así como alegre, contento, yo creo que todo, realmente. Sí, todos los días uno tiene antecedentes negativos, pero todos los días también tienes elementos
elementos muy positivos. Cuando Soy fuiste padre, tal vez fue el momento más feliz de tu vida. Sí, sí, eso sí marcó también mi vida, porque no estaba planificado tener a mi Wilka. Cuando nació él, yo estaba en Brasil. Ya. Claro, como era mi primer hijo, imagínate, ya más, ¿cuántos años estaba? Mis 30 años. 30 años más o menos aproximadamente, 29, 30 años, sí. Claro, era como una cuestión así súper emocionante, ¿no? Ya. De decir, ¿cómo será tener un hijo? Pues. ¿Estabas nervioso? ¿Estabas nervioso? Muy nervioso, ¿verdad? Extremadamente nervioso, y cuando llegué yo no podía creer. Cuando le tocó las manitos, eran bien finitas, era el niño más flaco. Y claro, era muy llorón. Como Nachita. Nachita es tu señora, para quienes no la conocen. Nachita es tu esposa. ¿Ya? Mi esposa. Que en ese momento no estábamos casados, pero yo, como soy un joven responsable, un hombre muy responsable, pues dije que no podemos dejar ahí a la deriva. Entonces me hice cargo, está feo, nos hicimos cargo los dos, y bueno, claro, era un niño muy llorón, todas las noches tenía que amarcar y sentar y dormir así, no amarcar. Y yo todavía no tengo la suerte, ni el privilegio de ser padre, pero dicen que al menos con el primer hijo es bien difícil, porque te cuesta mucho acoplarte a ese nuevo ritmo de vida, pues el bebé se despierta a cada momento, o sea, toda tu vida cambia evidentemente y tiene que girar alrededor. Ha sido duro también esa primera experiencia como padre. Imagínate que yo era metidazo en las luchas. Una de las cuestiones que he sido bueno también es haciendo proyectos. Por eso la gente dice, oye, pero Estiza, ¿de qué vivía? ¿De qué vive? Pucha, ¿qué? Vivimos del viento, vivimos de nuestro trabajo, pues. Pero a los que tienen y no pagan impuestos, a ellos no preguntan. Y dicen todo cierto. Oiga, ya la gente también a veces la gente ya también es media complicada. Oye, Leo. Entonces, mira, si solo esta partecita, dale. ¿Qué cambió cuando tuve a mi hijo? Porque mira, cuando yo fui presidente del CIGNI, ahora todo tiene sentido. No me preparé para esto, nunca, nunca, nunca. Y ni tampoco preparo para el futuro, para lo que sea. Lo que estoy consciente y sé es que voy a ser uno más, porque este país tiene que cambiar, la sociedad tiene que cambiar. Eso yo repetí. Mira, entonces yo cuando iba así a eventos, iba jalando dedos. Ahora ya no hay cómo jalar dedos por el tema de la inseguridad. Yo creo que todos en su debido momento hicimos esto. Yo para ir a Esmeraldas jalaba dedo, iba todo el día. Por ejemplo, venía de Cotopaxi, ¿no? Cogía en Lazo un trailer que iba a Quito, que daba en Aloa, cogía otro trailer que de pronto iba hasta Tandapi, en Tandapi jalaba 8 dedos para llegar hasta Santo Domingo, a veces en un camión de ganados, en lo que sea, pero llegaba yo a Esmeralda. Yo no sé ahora si los jóvenes están dispuestos a hacer eso. Yo no iba con un solo bendito centavo, pero sabía que tenía que llegar a Esmeraldas, por ejemplo, donde que estaban ahí. Estaba a la Amazonía, jalando dedos, o iba a cualquier parte de la sierra jalando dedos. O sea, no teníamos plata. Claro, digamos, era el idealismo en su máxima expresión, ¿no? Esa convicción, esa determinación en lo que creías, eso hacía que te la juegues y que vayas porque amabas eso, porque creías en esas ideas, en esos principios, en esos valores, al punto de que, a pesar que no tenían los recursos, igual se movilizaban y viajaban, ¿no? Súper, súper chévere eso que nos acabas de contar. Y ya que estábamos hablando de los hijos, cuéntanos el significado de los nombres de tus 3 hijos, ¿verdad? Porque esa parte es muy bonita, que creo que la gente debe saber. ¿Qué significa el nombre de cada uno de tus hijos? Mira, yo me llamaba Wilka. En una ceremonia, quiero encontrar esos taitas, en una ceremonia en el Parque El Arbolito, estábamos conversando y había gente que decía, oye, vos eres medio importante, me decían, no.
Pues tienes algo que diferencia del resto. Y te vamos a poner Wilca. Ya. Esto está ahí. Y digo, ¿qué es Wilca? No es Quichua Wilca. Entonces era un Taita Aymara. Ya. Quichua Aymara más o menos. Dice, mira, eso es sagrado. Ok, digo, porque como claro, como estaba vinculado mucho a la iglesia, yo era muy espiritualista, mucho, mucho, mucho. Por eso cuando yo iba, no era el ideal cambiar el mundo, sino yo iba realmente a los eventos de la iglesia, iba jalando dedos, o iba con las hermanas Lauritas, ¿no? Entonces ahí me dicen, tú te vas a llamar William. Desde el 2002 hasta que tengo mi hijo en el 2010, yo seguía teniendo Wilca, Ya. como un nombre mío, ¿no? Y cuando tengo a mi hijo, digo, oiga, posiblemente este nombre no era para mí. Creo que la historia no puso para que yo me llame Will, sino me puso para que me llame Leonidas, porque mis papás dijeron, a ti te pusimos en honor a Leonidas Proaño, por eso se llama Leonidas de Saquinatoa también, y bueno, toda una construcción que me dijeron. Entonces dije, mire, porque también en el 2010 había chance, porque había un fenómeno, muchos jóvenes cambiaron de nombre, incluido a Pau, porque antes se llamaba Santiago. Sí, sí, conozco esa historia. Santiago. Conozco esa historia. Por ahí está nuestro buen amigo Apauqui conectado, por ahí está. Mira, más conocido en el bajo mundo como Osito, me andaban diciendo. No sé por qué será, no sé. El goloso. Y mira, en el 2010 había este fenómeno de cambiar nombres y toda la cuestión. Y claro, yo estaba en este proceso de cambiar el nombre y llamarme Wilka. Ya. ¿Ya? Entonces, pero había un momento donde yo digo, oye, pero cambiar de nombre está bien. Voy a resignificar nuestro sentido. Todo esto, ¿no? Pero también quitar eso lo que me pusieron mis padres. Entonces ahí no corresponde. Prefiero mantener en esta línea. Por eso algunos cuando me dicen, chuta, pero yo soy bien colonizado, me dicen. Leonidas es colonizado, él no cree en la espiritualidad andina. Vean, todo lo que quieran y si quieren discutimos. Y he revisado toda la vida de la colonia. Y es más, en este momento ando en un proceso en relación con España. Ahí hay 8 kilómetros de la información pasó en estos 500 años, 300 años. Leyendo a Guamampoma de Ayala, Garcilaso de la Vega, que son como las versiones ya que tenían conexión con nuestros pueblos originarios, pero ya metidos dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces yo dije, vean, voy a respetar, quiero lo que han puesto mis padres y listo. Va a ser que mi historia continúe mi hijo. Recurriendo a la historia del 2002, y pongo al Wilca, que se llama Will. Pero no queda en Wilca, digo algo más especial. Entonces ahí diseñamos, decimos, Malku Aituru Wilca. Malku Aituru Wilca. Entonces, Malku esconde, es espíritu, es altura, es sagrado. Entonces es el espíritu sagrado del cóndor andino. Ah, mira tú. Ese es el nombre completo de tu primer hijo. El espíritu sagrado del cóndor andino. Fíjate tú. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué chévere esa historia. Y ya que hablábamos igual de Monseñor Leonidas Proaño y en honor a él te pusieron su nombre, Leonidas tiene como referente en la práctica también a Monseñor Leonidas Proaño, el obispo rojo, el obispo de los indios. Sí, mira, yo soy, no vamos a dar la vuelta aquí, marxista porque permite el marxismo analizar concretamente en la situación real. Materialismo histórico podemos entrar. Segundo, cristiano, porque creo en Jesucristo, no como un orador a Dios, sino porque es de carne y hueso, fue uno de los primeros revolucionarios, llamemos, que fue contra el poder establecido de esa época. 300 años no pudieron ocultar, finalmente tuvieron que santificar. Eso dice la iglesia, ¿cierto?
dentro de la línea del cristianismo, soy muy apegado a la línea de la teología de la liberación. ¿Ya? Monseñor Leonidas Proaño, Oscar Romero, toda la generación que dijeron Dios de los pobres. Y en ese proceso me parece importante el aporte que han hecho. Y tercero, me defino como lo que soy. Hijo de esta tierra, hijo de un proceso milenario, hijo de más de 6.000 años de civilización. Y en ese proceso algunos que dicen, oye, pero tú has sido Isa Salazar. Los Isas son españoles, los Salazar son españoles. Pero antes de eso, que yo llegué con mi papá y mamá a descubrir por qué tenemos sobre todo el apellido Salazar. Hay un momento donde simplemente por ser mayordomo te daban apellidos. Un abuelo, en algún momento del árbol genealógico, sucedió aquello. Pero antes de eso, mi papá, por ejemplo, Isa Viracucha. Los Viracuchas, oye, es la referencia más alta dentro de los pueblos indígenas. Un Viracucha es una cosa sagrada, ¿no? Los llanos es una cosa sagrada, que eso existimos solo al borde de los ilinizas nomás. Ya, así muy que, bien. Para que no ande que por cierto me llevaste allá a los ilinizas y quedé en abajito nomás porque ya me dio mucho miedo llegar hasta la cima, hermano, pero eso contaremos otro día. Chévere, chévere, chévere lo que nos acabas de contar. Oye, Leo, quería preguntarte, cuando pasó lo de octubre y te llevaban, no, miento, quería referirme a la imagen esta de tú con el poncho rojo y el helicóptero y todos los militares y los policías ahí. Esa imagen es icónica. Cuando te están llevando ahí detenido y tú te viste así solito y rodeado de todos los aparatos represivos del Estado, militares, policías, y veías un helicóptero, ¿qué se te cruzó por la cabeza ese momento, viéndote ahí tú solito, rodeado de toda la fuerza pública? ¿No te causó también un poco de hilaridad? Es decir, bueno, estos manes que están locos, puta, por un solo hombre, todo lo que han desplegado, todo lo que han montado este instante para disque decir que me han detenido. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Mira, yo soy una de las personas que estoy preparado para todo. Y lo que diría Nietzsche, ¿no? En el ser y el tiempo. La posibilidad de la posibilidad. La mayor posibilidad de la vida es la muerte. Se puede morir, salgo de aquí, me caigo trompezando, rompo la cabeza y me muero. Salgo de aquí, me voy a comprar en la tienda, pasa algo y me muero. La posibilidad, la mayor posibilidad de la vida es la muerte. Entonces, en base a ese principio, yo estoy dispuesto a lo que sea. Lo que pasó fue junio 2022, no es octubre 2019. Junio. Sí. Entonces, cuenta la emboscada que estaban haciendo. Y ahí ya me aprendí. Ya aprendí. En adelante no va a pasar eso. Porque yo también soy muy confiado con el pueblo. Confiado con el pueblo. Entonces, cuando yo llego en el Chasqui, que fue una decisión de todos, la mayoría, ¿qué problemas que tenemos ahora? Lo mismo, las mineras, las petroleras, no te respetan derechos. Una decisión colectiva, pues. No podemos pagar en el banco, los bancos sobre nuestra pobreza siguen aprovechando, tienen ganancias exorbitantes. Claro, había una demanda, ¿no? Y llego en Chasqui ya en la tarde, después de recorrer, ver cómo estaban en las provincias. Llego en Chasqui, en Boliche, para ser exactos. Llego y chuta, dice, compañero, venga, estamos aquí, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo también, bien, compañeros, hay que sostener esta lucha, ¿no? Y claro, se ponen dos a mi lado. O sea, uno hasta con trago, hermano. Uno con trago. No me digas que era infiltrado de la policía. Pero de ley, pues, hermano, de ley. Entonces, acepto el trago, otro man diciendo, mira, porque ya abrieron la vía, la gente. Ya la gente mismo solito dijo ya que sigan pasando, porque vamos a hacer como turnando, que sea una movilización planificada. Pero mira, el más radical era el infiltrado. Claro.
carro, y el otro, ¿cómo así? Pues van a dejar pasar el carro, ¿qué le pasa? Pues esto es un paro, esto es un levantamiento, ¿qué le pasa? Vuelvan a cerrar. Claro, la gente también ya vio mal. Claro. Y finalmente fueron pasando. Yo digo, ya nos vamos, salgamos. Montamos en el carro y despido de todos, y esos dos muchachos, uno que me daba trago y el otro radical, ya no estaban conmigo. Claro. Bueno, cogimos el carro y abajo veo desde arriba nomás los carros avanzando en columna y parados como 4 o 5 vehículos del ejército y otro vehículo, otro camión de la policía. Y dijo, hermano, aquí se jodió. Y en ese proceso digo, daremos la vuelta. Algo pasó aquí. Bueno, ya está. Digo, daremos la vuelta. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Síguele. Digo, daremos la vuelta. Avancemos más abajo, sin hacer nada. No hay paro, no está cerrado, ya todo está habilitado. Avancemos nomás. Pero ya cuando llegamos frente a la gasolinera, digo, esto es una emboscada. Daremos la vuelta. Nada, Cholito. En el momentito que empezamos, un carro atrás, estaba viniendo haciendo presión. Entonces, medio quisimos dar la vuelta, puso al lado nuestro ya. Como en las películas. Como en las películas. Exactamente. Ya dijimos, ya, pues esto es ya así, pues tampoco vamos a estar llorando. Vamos, hermano, ¿qué estamos haciendo? Y ahí es cuando se da la famosa imagen, porque la gente me está preguntando de quién es Patricio, ¿verdad? Mira, ahí te voy a contar esto. Es que esto es para hacer una película, hermano. Y mira, cuando yo en el vehículo, ya presionados con el carro de atrás, el vehículo que estaba acá y adelante y el ejército, la policía, empiezan a golpear como bestias el vehículo. Abre la puerta, chucha, y ya, todo lo que dicen los nos podemos imaginar, ¿ya? En eso todos decimos, ¿qué hacemos? Ya Pau que ahí se puso pilas del osito, dormilón. Digo, graba, hermano. Y claro, él pone a grabar y digo, ya, tranquilo, vamos a salir, díganle, vamos a salir, no alboroten. Y salgo yo del carro y claro, como no dejaron salir rápido, mis compañeros cogieron y le sacaron el sucio. A mi lado estaba Patricio, estaba el hermano de Patricio, ¿cómo se llama? Ya me ha ido. Bueno, estábamos como 6, 7 compañeros allí. Cogen y le sacan la madre. Viendo esto, digo, aguanten. Entonces yo le encargo a Patricio, digo, mira, el celular quiero que tenga. No voy a llevar el celular. Y digo, hermano, ve, primero se van a tranquilizar. Lo que pase, incluido la muerte, que sea conmigo, no con ustedes. ¿Ya? Ustedes se me cuidan, se me ponen tranquilitos, no van a enfrentar con la policía, yo voy a salir, voy a hablar y yo me voy a ir. No se preocupen, pero ustedes no van a enfrentar. No quiero ir 2, no quiero ir 3. Si hay un acto de responsabilidad colectiva, es colectiva. Y en este momento soy el presidente. Así que no nos enfrentamos. Nos dicen que somos violentos. No nos enfrentamos, hermano. Aquí vamos a ir hasta las últimas consecuencias, como hemos sido siempre con dignidad. Claro, en eso ya me cogen, pucha, ya digo, ya voy a ir. Y estos groseros, la policía cogen y me arrastran. Ahí se emputa el patito. Y empieza. Imagina lo que es. Claro, él no estaba pidiendo nada, hermano. Para que vean que también la dignidad, la indignación de ese momento fue fuerte, ¿no? Totalmente. No, él no estaba contando los cinco vehículos, no sé si estaban 50 en cada vehículo, 5 por 5, 250, más de la policía estarían otros 50, 300 para detener a un pobre indígena luchando para que bajen los intereses, que dejen de ser usureros del sistema financiero, que no entren a nuestro territorio sin consulta, oiga, pero son abusivos. En eso cuando me están metiendo, arrastrando, sobre que les digo, oiga, ya, me voy yo, claro, cuando me cogen mi pelo con el ponche y me suben para arriba, creo que le levantó los diablos a Patricio. Y le digo, Patricio, déjale. Y no me hace caso. Patricio, déjale ver. Claro, sale toda esta cuestión. Y me hizo caso, ya cuando grité duro, me hizo caso, dice hermano, me voy, yo. Y claro, en el trayecto,
dieron la vuelta y tenían que pasar por donde estaban los compañeros mismos, a la subida del taxi, por favor. Y quieren sacarme el poncho, quieren sacarme el sombrero. Dije, miren, a mí me matan, primero me matan para sacar mi sombrero y mi poncho. Y en ataúd está un sombrero. Así que a mí, ¿cómo estoy? Claro, las jaloneadas. Y cuando veo el muchacho que estaba dando trago y el otro estaban ahí en el vehículo. Los policías. Pero digo, oiga, pero ustedes han sido, pues muchachos. Claro. Bueno, pasó eso. Es ilegal. Porque sacaron de un territorio donde nunca había ninguna paralización, nunca hubo ni un montículo de tierra. Si no hubiera sido por la evidencia que Apauqui firmó, ¿cómo están haciendo ahora? Construir hechos. No han podido construir hechos porque nosotros demostramos en la práctica. Claro, llegamos atrás ya en Romerillos, que es frontera a Pichincha, entonces estaba ahí esperando. Y ahí te tuvieron creo que como 8 horas, igual incomunicado, no te llevaron a un centro de rehabilitación, un centro de detención, vulnerando tus derechos. Luego creo que te llevaron incluso a un cuartel militar, o sea, hicieron todo mal, todo absolutamente. Bueno, para contar con lujo de detalle necesitamos de unas 3 horas, pero no lo vamos a hacer eso. Pero ¿qué pasó allí? Cuando están al otro lado, ya sabían el operativo, ya había esa planificación. ¿Por qué si no hubiera estado Ecuavisa? Dime, Ecuavisa estaba allí para filmarlo. Eso ya sabía el poder. Planificaron el poder. Entonces, me querían ver un niño bajado la cabeza. No hay chance, hermanos. A mí me matan de frente. Claro, me sacan ya esposado. Mi poncho. Yo eso sí dije, vean, a mí me matan. O sea, querían sacar, pero no hay chance. Yo tengo ahí mi sombrero, no hay chance. Y claro, el general Luna me lee mis derechos. Señor Isa, usted ha sido detenido por esta tontera. Por paralización de servicios públicos. No, nada de eso. Por terrorismo y hay otra figura. Por sabotaje. Por sabotaje. Sabotaje y terrorismo. Sabotaje y terrorismo. Usted tiene derecho. Claro, el general estaba temblando. Ya. Porque vio un indio con poncho rojo y estaba firme. Yo no agaché la cabeza. A mí me pueden hacer lo que sea, pero ya te digo, para eso sí creo que es bueno leer, ¿no? Entonces, en eso dije, listo, ¿a dónde tengo que ir? Ok, así no, fresco. Me cambian de carro, me cambian de vehículo. Claro, cuando vieron los taxistas ya se alertaron. Cambiaron de vehículo y allí, y en el camino igual querían seguir sacando el poncho ya del peaje para allá, mejor ya ni me dijeron nada. Yo dije, espero que se mantengan en silencio. Llegamos a Fiscalía de Flagrancia, me ponen en un cuastito. Como estaba lleno esa cosa, pues ponen en un cuastito, había más casos. Y yo acerco a la ventana a escuchar, y ahí estaban construyendo el parte policial. Ya. Pero no, tiene que calzar, no vale poner en Cotopaxi, porque en Cotopaxi tendría que ir a Cotopaxi mismo. No, esto es en Pichincha. Entonces entre ellos estaban discutiendo para armar, estaban armando el parte policial. Imaginar lo que es esa cosa. Así y claro, viene el general, vinieron los otros policías, por favor, dice, para defender sus derechos, necesito que firme esto. Y hemos hablado incluso con su primo, me dice, Leonidas Taquenatoa, él ya conoce, firme nomás, dice, pásenme a Leonidas Isa, le digo, pásenme el teléfono. ¿Sabe una cosa? No voy a firmar esa basura, le digo. Ponga tal y cual como pasó y yo le firmo. Claro, revisando decía que me han respetado mis derechos, que ha estado en Pichincha y tonteras de esas. Pónganle tal y cual como está y yo le firmo. Díganle que secuestramos en Cotopaxi, frente a la gasolinera, entrada a Pasto Calle, dieron la vuelta, luego el general Luna, luego de, ¿cuántos kilómetros estará? Unos 10, 20 kilómetros, ya pasando a Pichincha, ya con Ecuavisa, con medios masivos que ya conocían, ahí leyeron mis derechos
y en consecuencia me trasladaron de otro territorio. Pongan eso y yo les firmo. Y nunca más volví. Luego me llevaron de eso queriendo hacer, me llevaron al centro de salud que está por Santo Domingo a hacer la valoración, si estoy golpeado, toda esta cuestión. A la entrada me hace llorar las enfermeras. Pucha, las compañeras estaban tan sensibles como yo. Y claro, cuando me ponen a revisar, a poner todo a medir presión, toda esta cuestión, me preguntan si estoy golpeado. O sea, me dolían los pulmones porque me habían dado unos par de patazos allí cuando me sacaron y cuando no quise entrar en el vehículo cuando cambiaron de otro vehículo. Entonces no era mayor cosa. Dije, no, estoy bien, estoy bien. También podría haber hecho la foca, pero no, jamás lo voy a hacer a cosa. Entonces, en ese proceso, claro, yo sentía algún momento, espero que ellas por lo menos estén con nosotros, de verdad, porque saben exactamente lo que uno ha sufrido. Pasó. Regresamos a flagrancia, las 7 de la mañana y empezó a haber voces afuera. A mí me tenían en un cuartito con dos, aquí sentados casi encima mío, con fusiles grandotes, y veo nomás que da la vuelta toda la cuadra llenito de policías, no sé si estaban militares. Digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué soy? Pucha, soy solito, oigan. Y claro, empezó a haber voces y me tenían con fusiles y cambiaban a cada rato, cada 1 hora, cada 2 horas el turno. Unos eran muy groseros, otros creo que eran medios paisanos, sí entendían, no estaban con el fusil así junto a mi pierna, ¿no? Luego, cuando había ya problemas afuera, dicen, hay que sacar a este señor. Me sacan ahí sí con las manos esposadas para atrás, me hacen agachar la cabeza y yo que no quería agachar, me meten abajo y en un garage una señora se puso adelante y me llevan hasta el colegio militar. Cuando llegamos ya ha estado ahí el helicóptero. Y bueno, luego les he de contar lo que... No sé si estás ahí. Hola, hola. Bueno, queridos compañeros, mientras vuelve Mauro, vamos a... invitar. Está bien. Hola, hola, perdona, invité mal. Está bien. Hola. Gracias. Hola, hola, mil disculpas. Estaba en conexión con otro compañero y te invité mal. Disculpa. Ok, está bien, no hay problema. Gracias. Y bueno, queridos amigos, como todo lo bueno llega a su fin, creo que el compañero Mauro se nos fue. Entonces,